10 de octubre de 2024, Rusia RT decenas de muertos y más de 100 heridos tras nuevo ataque de Israel contra Beirut. Más noticias dentro del medio. El incierto saldo de la visita de Zelensky a Londres y París. ¿Hubo avances? Canciller húngaro: el ingreso de Ucrania en la OTAN provocaría la Tercera Guerra Mundial, no al golpe de Estado. Convocan a marchar en Colombia en defensa de Petro. Bloqueos viales y neumáticos pinchados marcan el masivo paro de transporte en Perú. Putin llega a Turkmenistán para participar de un foro internacional. Times: Reino Unido podría enviar instructores militares a Ucrania. 18 personas mareadas. Ópera con escenas sexuales deja atónito al público en Alemania. Lula se solidariza con Petro y advierte que en Colombia está en juego la voluntad popular. Kate Middleton asiste a su primer acto público tras finalizar la quimioterapia. Patina y vive la escuela venezolana que saltó de las calles de Yarucuy al Mundial de Skate. La inflación de septiembre en Argentina registra el nivel más bajo de la era Milei. Rusia: a la cumbre de los BRICS asistirán los líderes de 24 países. Increpan a candidato local por borrar un mural del perro icono de la resistencia social en Chile. Los humanos deberían ser plantas. La increíble vida de la primera autora surcoreana de Corea del Sur en ganar el Nobel de Literatura. Estos son los 10 lugares más sucios del hogar a los que apenas prestamos atención. ¿Dormís vestidos o desnudos?, pregunta una periodista a un candidato presidencial uruguayo. China: con CGTN, Xi Jinping extiende saludos a personas de la tercera edad. Más noticias en todo el medio que arrasan las de la semana. Xi Jinping, el presidente de China, felicita a Kais Saied por su reelección como presidente tunecino. Xi Jinping alienta a la sociedad de la Cruz Roja de China a mejorar sus servicios humanitarios. Xi Jinping y Kim Jong-un intercambian felicitaciones por el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas. Joe Biden felicita el aniversario de China y a Xi Jinping. China apoya la construcción de la comunidad de la ASEAN. Los cancilleres de China y Japón sostienen una conversación telefónica. Se necesita voluntad política y esfuerzos diplomáticos para poner el fin al conflicto palestino-israelí, según China. Más noticias dentro del medio. El Ministerio de Defensa Nacional de China urge a Estados Unidos a dejar de armar la región china de Taiwán. Y por último, la última noticia en portada del medio: poner al descubierto la guerra de los derechos humanos iniciada por Estados Unidos. Irán: con Hispan TV, Israel ataca hospital de campaña iraní en frontera sirio-libanesa y denuncia el IRCS. Unidad de Frentes, fuerza de resistencia, atacan posiciones israelíes. Más noticias en la Palestina ocupada. España condena disparos israelíes a un cuartel de la FINUL en el Líbano. Yemen ataca con 11 misiles a buques de Estados Unidos en el Mar Rojo. Y en el Océano Índico, Irán y Omán realizan maniobras navales conjuntas en el estrecho de Hormuz. Más noticias. Irán advierte: amenazas a Sistani aumentarán la ira musulmana. En portada, vídeo: Hamás embosca a soldados israelíes en Gaza, en el norte de la Franja de Gaza. Hezbolá lanza 150 misiles contra el norte de Palestina ocupada. Y más noticias. Irán condena crimen de guerra israelí contra su hospital de campaña en frontera sirio-libanesa. Turquía: con TRT, Líbano vive situación humanitaria catastrófica por ataques de Israel, según la ONU. Ataques israelíes en Gaza matan a 40 niños por día. Portavoz de UNICEF. Turquía envía barcos para evacuar a sus ciudadanos del Líbano. Ecocidio en Gaza es el peor de la historia reciente, pero Israel sigue atacando. Porque el huracán Milton sería el peor en 100 años para Florida. El huracán Milton se aleja de Florida. ¿Qué se sabe de su impacto y daños? Netanyahu amenaza al Líbano con destrucción y sufrimiento similar a Gaza. Brasil desbloquea X. ¿Qué cambió tras la disputa con Musk? Asamblea Nacional de Venezuela pide a Maduro romper relaciones con España. Agencia árabe siria de noticias Sana en portada las siguientes noticias. Israel eliminó a 900 familias enteras en Gaza. Pese a las agresiones, Siria inaugura Feria del Libro. Rusia derriba 205 drones y destruye 4 depósitos de municiones de las fuerzas ucranianas. Israel bombardea una escuela en Gaza y mata a 28 desplazados. Inicia en Siria la jornada de Bellas Artes. El Líbano con Al-Manar en portada. Irak condena amenazas israelíes contra Sayed
al-Sistani. Más noticias: hospitales israelíes reciben a cientos de heridos por los combates de la frontera libanesa. En la frontera libanesa, 2 colonos israelíes resultaron gravemente heridos en un ataque con arma blanca en Haifa. Más noticias: el letal asedio israelí continúa en Gaza. Se informa de masacres en toda la franja. La resistencia islámica en Irak lleva a cabo 3 operaciones contra objetivos israelíes. La resistencia libanesa rechaza los intentos de infiltraciones israelíes y bombardea zonas de Israel. Hezbollah ataca a una fuerza militar de 60 soldados en Ras al-Nakura. Los combatientes de Hezbollah obligan a las fuerzas de ocupación a retirarse de la Bunev. Nuevos ataques, además. Operación de resistencia bajo incursiones, cercos y masacres israelíes. Venezuela con Telesur, cumbre de la ASEAN, impulsa integración económica con aliados externos. Milton deja destrucción tras su paso por Estados Unidos y se degrada a categoría 1. Milton toca tierra en Florida, Estados Unidos, como huracán categoría 3. Más noticias: aumentan a 22 los muertos por ataques de Israel contra el centro de Beirut. Al menos 10 muertos de Hamilton a paso por Florida, en Estados Unidos. Muere José Manuel Carvajal Zaldívar, cantante cubano. Rafael Correa alerta que Estados Unidos busca manipular elecciones. Rusia denuncia presión de Occidente contra países que asistirán al BRICS. Y en la cumbre de líderes de la comunidad de estados independientes se celebró en Moscú. Cuba debate el medio de la isla. Fallece piloto de Turkish Airlines en pleno vuelo. Milton toca tierra en Florida como un huracán de la categoría 3. Ministro de la Agricultura informa primeros resultados del control sobre la tierra y el ganado. Y el 19 digital Nicaragua: ¿cuáles son las enfermedades que prevendrá la campaña protegiendo a nuestra niñez en Nicaragua? Desfile de la Policía Nacional. La paz somos todos representa las fuerzas incuestionables de la unidad. Presentarán plan interinstitucional de protección y seguridad de la cosecha cafetalera en Huashualí, Matagalpa. Anuncian oferta académica en la Facultad de Ciencias Médicas Coronel y Doctor Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa. Radio Argelia Internacional: el 49 aniversario del Día de la Unidad Nacional Saharaui. El Líbano bajo fuego, el desafío de la traducción en la era de la inteligencia artificial. Breve historia del Frente Polisario. República Árabe Saharaui Democrática: con el Confidencial Saharaui, el abandono del presidente de Canarias al pueblo saharaui origina singulares y acusatorios comentarios. Euskal Herria Bildu, PNV, Podemos y el Benegas censuran a Sánchez por la deportación masiva de saharauis. Guerra del Sáhara Occidental: siguen los mismos frentes en ataque y bombardeos marroquíes. El presidente Clavijo traiciona a Canarias y al pueblo saharaui, se pone en brazos de Marruecos. ¿Está dispuesto Israel a emplear una bomba termonuclear contra Irán? Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos. Información no tendrás, los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Almayadén, el medio más visto por los palestinos, más censurado por el ente sionazi anglosajón imperialista antisemíticamente denominado Israel. Agresión israelí contra Beirut, Líbano, deja 22 muertos y 117 heridos. La primera embestida tuvo como blanco la localidad de Al-Nuwairi y la segunda el barrio de Al-Basta. Pero este ataque a la población civil tremendo en el Líbano, además, no solo es a la población civil, sino a zonas muy concretas que, exactamente igual que ocurría en el norte de Gaza, pues hospitales, puntos de alimentación. Estamos de una manera recrudeciendo el conflicto, pero otra vez en el mismo bucle que en el norte de Gaza. Está claro que lo que está sucediendo en estos momentos es que Israel está perdiendo y ya está. Es lo único que se puede decir, y que la resistencia se basa en un sufrimiento atroz impensable para que el propio ente anglo, la célula terrorista anglo-sionazi, pues acabe en un precipicio él mismo, y en estos últimos días que estamos viendo de este imperialismo atroz anglo que termina en este capitalismo del desastre, tras el capitalismo y tras el mercantilismo inicial. Viva Palestina libre, del agua al agua, ¿eh? La Carmen López te lo cuenta.
Información no.